SER Podcast. I feel alive in the city that you like. And wait for the day to go dreaming right by. Seems so hard not to be free when you walk. Hay mañanas tristes como esta que huelen a quemado y el aire está ocupado por el humo. La atmósfera es oscura, ¿no? Como los tiempos que nos toca vivir. Pues sí, efectivamente, hoy hemos amanecido con este olor que nos permite recordar justamente lo que está pasando aquí muy cerca de nosotros. En sentido literal y en sentido figurado, ¿no? Exacto, en ambos sentidos. Es lo que se quema y que está tan cerca y que afecta a tantas vidas. Siempre te has movido en esa doble vertiente de escritor, pero también la de gestor cultural. ¿Por qué crees que es bueno que alguien como tú, como un escritor, esté también en un cargo público y de responsabilidad, bajando un poco al barro, ¿no? Bueno, siempre he dividido mi vida en esas dos facetas, aunque la parte de escritor sea la que más me importa y la que tengo más cerca. Ya son muchos años, 25, de dedicarme también a la gestión cultural. Creo que son dos maneras distintas de contar historias. Una individual, en la que va uno armando novelas o cuentos o ensayos o teatro, y la otra que se vuelve colectiva, tratando de contar las historias que otros artistas de muchas disciplinas distintas van presentando. Tratar de contar historias a nivel individual o colectivo, ¿qué papel que crees deberían jugar los artistas, los intelectuales, ante este tiempo tan cabrón que nos ha tocado vivir? Bueno, esta ha sido una discusión de hace mucho tiempo. Durante el siglo XX se pensó que los escritores y los artistas y los científicos tenían que convertirse en intelectuales públicos, que tenían que ser la vanguardia de la sociedad, opinar sobre esos asuntos. Conforme fue llegando el fin del siglo XX y todos los cambios, la democratización, las redes sociales, la pérdida de autoridad, eso se ha ido desdorando. Entonces no es que haya una obligación de los artistas y de los escritores de tener que posicionarse públicamente, pero uno asume que si uno es artista o escritor, intenta hablarle a una sociedad en un momento determinado con herramientas que probablemente otros no tengan, y será siempre, yo creo, útil que podamos escuchar a quienes están imaginando lo que ocurre alrededor de nosotros. Pero es que estamos muy huérfanos de interlocutores. Necesitamos a alguien que nos hable y que nos interpele en estos tiempos. Pues sí, sobre todo también necesitamos no quedarnos dentro de esos círculos, esas como llaman ahora, cámaras de eco, que simplemente hace que repitamos las opiniones de nuestro círculo real o de nuestro círculo digital que construimos con las redes sociales para tratar de escuchar a los que piensan distinto. Estamos charlando con el novelista, ensayista, dramaturgo Jorge Volpi, que actualmente además es director artístico del Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque en Madrid, de ahí lo de la gestión. Bienvenido al programa. Buenos días, Jorge. Encantado de estar aquí esta mañana contigo, Lourdes. Tengo el libro del que vamos a hablar, que es tu último ensayo. Se titula Invasión alienígena, el falso problema migratorio, y nos planteas que esa supuesta avalancha migratoria, fíjate qué forma de utilizar el lenguaje, que presuntamente asola a Occidente, no es más que una amenaza imaginaria. Y aunque la pregunta parezca ya respondida y obvia, ¿realmente a quién le interesa alimentar ese relato y por qué? Le interesa a pequeños grupos políticos que viven de exacerbar justamente el odio y de lucrar con él, de distinguir que es muy sencillo a un enemigo, de echarle la culpa de todo lo que está mal,
frente a una sensación cierta de desasosiego y de desesperanza de sectores de la población. Y siempre ha sido a lo largo de la historia muy sencillo encontrar ese otro al cual echarle la culpa. Lo que es terriblemente perverso es convertir a los migrantes, que probablemente sean las personas más débiles e indefensas en el sistema capitalista global que vivimos, en esos enemigos terribles y perversos ante los que tendríamos que defendernos en las sociedades avanzadas. Es muy interesante en el libro porque planteas que siempre ha habido un otro, efectivamente, incluso un enemigo, como podemos ahora ver, ahora que estamos todos hablando de la Odisea y todo esto, en los textos clásicos evidentemente pues están los enemigos, pero son enemigos humanizados, en ningún momento se les niega la condición humana como de hombres y por tanto de iguales, aunque estén en bandos contrarios. ¿En qué momento entra ese elemento de como de alienígena, como de personaje que no pertenecen a la condición humana? Sí, eso es muy significativo lo que dices. Peleaban aqueos contra troyanos, pero ambos veneraban a los mismos dioses y no imaginaban que el otro era distinto, simplemente era el enemigo y por eso había que destruirlo. Probablemente, digamos, esto se exacerba a partir del siglo XIX con un doble fenómeno, el surgimiento de los nacionalismos modernos, que es la mayor forma de discriminación que existe hasta nuestros días, y por el otro también la perversión de las teorías de la evolución. Si unimos estos dos factores, rápidamente es donde van apareciendo los modelos eugenésicos y la idea de que existen razas superiores y razas inferiores. Y a partir de ahí, de ese planteamiento que no deja de ser profundamente racista, tenemos que por el lugar en el que naciste, que es un puro accidente y una casualidad, nadie elige dónde nacer, se convierte en la principal forma de discriminación que existe en el planeta en nuestros días. A mí me gusta que menciones el famoso poema de Cavafis, y voy a leer unos versos. Dice, porque ha llegado la noche y los bárbaros no han llegado, desde las fronteras algunos han venido y dicen que ya no quedan bárbaros, y ahora, ¿qué será de nosotros sin bárbaros? Esta gente, al fin y al cabo, era una solución. Exactamente, y ya Cavafis lo veía ahí claramente en el poema, ¿no? La invención del bárbaro es una solución para los problemas que cada sociedad no es capaz de resolver por sí misma. Por supuesto que tenemos una época en sociedades como España y Europa o Estados Unidos en donde hay esa desafección hacia la democracia, donde hay esa falta de perspectivas de futuro, pero eso no implica que haya que encontrar un bárbaro al cual echarle la culpa de todos nuestros males, en vez de localizar a los que verdaderamente lo son. Y eso es lo que crea esta inmensa cortina de humo a la que solemos llamar problema migratorio, un problema que simplemente no existe. No, si miras las cifras, ya sé que nadie ahora quiere mirar cifras ni desmentir con datos, pero tú mencionas que apenas el 3,1% de la población del mundo vive en un lugar distinto al que nació. Y que eso ya solo este dato ya es muy ilustrativo. Exactamente, y unas cifras que no han variado sustancialmente desde los años 60 del siglo pasado. Así que otra vez, a la mayor parte de la gente le gusta el lugar en el que nació, al menos el país en el que nació, si no el lugar específico, por lo menos el país en el que nació, porque uno se siente identificado con valores, costumbres, relatos. Quienes dejan ese lugar siempre es por razones poderosas, claro, y no constituyen más que ese pequeñísimo porcentaje de la población del mundo, así que esa invasión bárbara, una vez más, no existe. No existe. Y dices una cosa que también me ha llamado la atención, dices, en esta época pesimista y descreída, los inmigrantes representan el futuro, y el futuro como algo optimista, positivo, porque todavía a ellos les mueve la esperanza, algo que nosotros creo que hemos perdido. Y quizá por eso los líderes nacionalpopulistas como Trump los odian tanto. O sea, porque viven a partir justo de que no existan perspectivas de futuro y que solo ellos encarnen entonces lo que buscan como un regreso más bien a un pasado ideal e inexistente. Ese volver a Estados Unidos o América grande otra vez, ese relato mítico de que en el pasado hubo sociedades homogéneas donde todos eran iguales, donde compartían los mismos valores, tenían el mismo color de piel y le rezaban a los mismos dioses, es absolutamente fantasía. En el pasado las sociedades eran diversas o más, había muchísimos inmigrantes, había pequeñas comunidades que nunca se integraban y que no representaban problema alguno para esas sociedades. Así que ese pasado que nos venden es terrible. En cambio, el migrante sigue pensando que para él o para su familia dejarlo todo atrás vale la pena.
ahí está, digamos, esa semilla de esperanza que debería de ser un motivo de ilusión y de verlos con admiración, en vez de verlos todo el tiempo con desdén, con desprecio o con miedo. O con utilitarismo, porque se ha enfocado, por ejemplo, muchas veces desde los discursos de izquierda, decir, los necesitamos para mantener el sistema de pensiones, por ejemplo, ¿no? Claro que eso también es una forma de aceptar el problema inexistente y de darle la vuelta, pero bueno, al menos eso ofrece la posibilidad de un argumento que a ciertos sectores podría hacerlos cambiar de opinión. Uh-huh. Dices, bueno, en España hay un refrán, que no sé si en México lo conocéis, de no sirvas a quien sirvió ni pidas a quien pidió. No existe uno equivalente. Pero creo. Es demoledor, ¿no? Sí. Y lo pensaba, me vino a la cabeza cuando leía esto que dices de que la mayor parte de los países europeos que hoy se muestran preocupados por la inmigración fueron hasta las postrimerías del siglo XX surtidores de migrantes, españoles, portugueses, ingleses, holandeses, que emigraron en masa. Y también recoges la reflexión de que el colonialismo europeo es la mayor migración ilegal en la historia de la humanidad, por los imperios que fueron estableciendo en otros lugares, ¿no? Sé que es una frase de Hein de Haas, que ha estudiado muchísimo este problema y que no deja de darnos una perspectiva histórica más amplia que deberíamos de tener. Claro, todos estos países que ahora se cierran, en algún momento fueron países de emigrantes, fuera con las conquistas o fuera simplemente por la situación de pobreza, pensemos desde mediados del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, o de las migraciones que hubo incluso en Europa de unos países a otros por la diferencia económica. Uh-huh. Y el problema es que nuestra memoria es muy corta. Muy rápidamente, ¿no? Se olvida esta historia de migración y en cambio ahora la Unión Europea no hace otra cosa más que endurecer sus políticas de migración en niveles obscenos en muchas ocasiones, permitiendo la construcción de campos de concentración, que no podemos llamarlos de otro modo, hablando con regímenes bárbaros y autoritarios aquí sí, como los talibanes, para encontrar maneras de expulsar a migrantes afganos. Realmente una situación que es la negación misma de la Unión Europea, que es el proyecto cuando nace más exitoso y más importante de borrar esas líneas imaginarias a las que llamamos fronteras. Fíjate, decías, vamos a llamarlo por su nombre, los campos de internamiento. Sí. Y la importancia, tú como escritor conoces bien el poder de las palabras, no sé si precisamente ahí en el lenguaje es donde empieza esa deshumanización que luego deriva en racismo, en criminalización o en los discursos de odio. Por supuesto, el lenguaje es el que intenta deshumanizar muchas veces al otro. Ha ocurrido durante las guerras, ha ocurrido en las masacres. Pensemos en Ruanda, donde el término cucaracha justamente servía para deshumanizar a los otros, y donde ahora, por ejemplo, y de eso deriva buena parte del libro, este término ambiguo en inglés, alien, que sirve tanto para el extranjero ilegal como para el extraterrestre, es una forma también de deshumanizarlo. El que el presidente Trump en la propia página oficial de la Casa Blanca suba un video comparando a los migrantes con extraterrestres, es otra forma de querer decir, no son como nosotros, hay que expulsarlos, sino, como estamos viendo también, como hace el ICI, eliminarlos. Bueno, es que además cuentas una cosa que yo lo pensé cuando escuché a Trump diciendo esta frase absolutamente demencial de que los inmigrantes se comen a las mascotas, se comen a los perros, se comen a los gatos. Yo inmediatamente pensé en esa serie mítica de los años 80, 90, Alf, el extraterrestre, que estaba intentando durante todo el tiempo comerse al gato de la familia, ¿no? Exactamente. No sé si de ahí vendrá la imaginación de Trump y de ese sector que inventa, digamos, esto de que los migrantes haitianos estaban queriendo comerse a las mascotas de los residentes. Pero bueno, no es más que otra de las, no solo ficciones, sino mentiras ligadas con la migración que se repiten tantas veces hasta que uno termina por creerlas. Los migrantes no aumentan los índices de criminalidad, los migrantes no le quitan el trabajo a los locales, las historias de migración son casi siempre exitosas, aunque no deje de haber, por supuesto, problemas puntuales. Y sin embargo la repetición de que esto no hace más que aumentar, que hay una invasión, que las fronteras están desbordadas, la gente termina por creerlo.
¿Tú te has sentido mal alguna vez por vivir, por estar fuera de tu país? Por ejemplo, ahora estás viviendo en Madrid. Bueno, ahora, soy también español y no siempre me he sentido en España, tengo que decirlo, absolutamente acogido, jamás he sentido nada, pero viviendo en Estados Unidos, donde también he estado, ¿no? Sí ha habido momentos en que claramente hay una especie de leve discriminación. De etiquetado, ¿no? De etiquetado, por ejemplo, con la policía en alguna ocasión, por no ser estadounidense. Por ser marroncito, ¿no? Exacto. Como por brown, el color de la piel. Por el color de la piel. Acabas haciendo una serie de preguntas, ¿no? Ante esta avalancha de falsedades que se han vivido en otros momentos de la historia. Estoy pensando en el auge del nazismo, ¿no? Como desde el siglo XIX aquellos protocolos de los sabios de Sion, de nefasto recuerdo, fueron incubando el huevo de la serpiente, ¿no? Que fue luego el nazismo y que los intentó eliminar. ¿Qué hacemos, Jorge? ¿Desmentimos a los demagogos con datos, argumentos, como tú te preguntas? Por supuesto. ¿Cómo que dejamos sí. de alimentar esto? O sea, por una parte, tenemos que volver a tratar de convencer a muchísimos de que existen datos ciertos frente a la realidad y que articular un discurso frente a esos datos que los niega es simplemente mentir y que esa mentira genera consecuencias. Y en segundo lugar, creo que los sectores que siguen siendo democráticos tienen que eliminar el lenguaje al que están viéndose constreñidos por la extrema derecha o por la ultraderecha. Es decir, dejar de hablar de problema migratorio. Hay problemas puntuales vinculados con la migración, como hay problemas puntuales vinculados con todos los aspectos de la vida cotidiana, pero no hay algo que pueda llamarse problema migratorio. Habría que dejar de hablar de eso. Habría que lograr que los partidos democráticos de derecha, de centro e incluso de izquierda dejen de dejarse convencer de que hay que tratar de seducir a los electores que piensan que la migración es un problema y entonces articulan o políticas o discursos que empiezan a parecerse cada vez más a los de la extrema derecha. Habría que resistir esa tentación todo el tiempo. Habría también que centrar en que no son los que llegan, no son estas personas las causantes del problema, sino el capitalismo salvaje de después del hundimiento de la URSS Por supuesto, o sea, los culpables de lo que empieza son los mismos culpables de la crisis del 2008 y esa crisis no la generaron los migrantes, esa crisis la generaron las fuerzas del capitalismo global, la desregulación en muchas partes del mundo, la voracidad de una incontable cantidad o de empresarios o de políticos, y sin embargo a quienes le echamos la culpa son a los migrantes. Al final del libro hay un pequeño manifiesto migrante y me quedo con el primer punto, que creo que es esencial y fundamental, porque sin eso no se entiende a la especie humana, a la raza del Homo sapiens, que es la única raza existente. La semana pasada estuvimos hablando del mundo perdido de los neandertales, o sea, quedó clarísimo. Y de ese punto número 1 dice: todos somos migrantes, nuestros padres, abuelos o ancestros provienen sin falta de otras tierras. Eso es así. Exactamente, todos somos herederos de migrantes. Los aliens no existen, y das una serie de puntos, algunos de ellos ya recogidos en los derechos universales del hombre. Por supuesto, cualquier persona debería tener el derecho a fijar su residencia en cualquier lugar que se le ocurra, siempre y cuando lleve una vida honesta. No debería ser el lugar de nacimiento la condición para frenar que uno pueda vivir en cualquier parte, siempre y cuando contribuya a esa sociedad honestamente, cumpliendo las leyes, pagando impuestos. Mira, yo me quedo con que dice: a mediano y largo plazo la integración de los migrantes es siempre exitosa, y quienes somos hijos de migrantes, aunque sea internos, sí. Damos fe de ello, y que hay que luchar por un mundo sin fronteras ni naciones, o al menos por uno donde éstas no justifiquen el racismo o la discriminación, puesto que nacer en un lugar u otro es una pura o una puritita casualidad, como diríais. Exacto, sí, en mexicano, una puritita casualidad. Jorge Volpi, ha sido un placer compartir esta charla. Igualmente. Ha sido un bálsamo. Yo creo que está muy bien que estas reflexiones, que los intelectuales, que quienes os dedicáis a interlocutar entre pues la sociedad y estos grandes movimientos, estos acontecimientos,
hagáis libros como este, ¿no? Que pongan, aunque es breve, yo creo que haces un repaso justo y que sitúas las cosas para entender qué está pasando y sobre todo qué nos están contando que no es verdad. Pues muchísimas gracias. Ojalá en algo sirva para cambiar un poco el discurso y sobre todo para que la gente deje de llamar a la migración un problema. Muchas gracias. You got to go somewhere, ain't that true? Not a whole lot of time for me or you. Got a whole lot of reasons to be mad, let's not pick one. I live in a room at the top of the stairs, got my windows wide open and nobody cares. And I got no choice but to get right up when the sun comes through. Ain't no man can save me, there ain't no man can enslave me. There ain't no man, a man that can change the shape my soul is in. There ain't nobody here who can cause me pain or raise my fear. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.